Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia y con sus compañeros hasta el fin de los tiempos. Amén. Seguimos hablando en esta serie de llaves del cambio, de unos cambios a nivel colectivo. Y si la vez pasada hemos hecho un paralelismo con la historia de Moisés y hemos visto cómo hay que cambiar esas intenciones y muchas veces la vida propia te hace cambiar de ellas o te redirige hacia unas intenciones y unas dimensiones de tu existencia y tu finalidad en la vida o tus propósitos que se alejan o se acercan de lo material hacia lo espiritual. Hoy me gustaría hablar de otro ámbito en el cual estimo, quizás sin miedo a equivocarme, porque creo que este tema está en boca de todos. Creo que hay que avanzar muchísimo en este aspecto. Y es el aspecto de cambiar de mentalidad en el sentido de ir desde un estado y una autodefinición como inmigrantes, ¿no?, a ciudadanos, que el Islam y los musulmanes no tienen por qué estar relacionados hasta la infinidad con la inmigración, con algo ajeno, con algo extraño, con un éxodo desde otros países, sino que hay que arraigarnos como comunidad y encontrar nuestras raíces y definirnos dentro del ámbito de la ciudadanía en un país tan diverso como España. Y de esto vamos a hablar hoy. Primero, vamos a sentar los hechos, es decir, los contextos en los que se produce esto que estamos describiendo. La llegada de personas musulmanas a España, como hemos dicho, en el siglo XX y XXI, está ligada quizá a esa inmigración de mano de obra que viene de países musulmanes. Esto no quiere decir que tengamos que obviar la historia larguísima del Islam en España que hemos mencionado en el programa anterior y especialmente esa etapa de los musulmanes moriscos, que quizá es la más interesante desde mi punto de vista porque se asemeja muchísimo a realidades vividas y que se siguen viviendo en el siglo XX y XXI. Pero esa llegada como personas emigradas, esa migración desde países musulmanes, es algo absolutamente natural, ¿no? La inmigración se ha convertido en una palabra por culpa de ciertas ideologías y ciertos partidos políticos, etc., se ha convertido en una palabra con unas connotaciones muchas veces negativas para la población en general. Pero eso no quiere decir que la palabra en sí, intrínsecamente, sea una palabra negativa. La migración y las migraciones en la historia de la humanidad han sido el pan de cada día. El ser humano se ha tenido que mover e irse de un sitio a otro en búsqueda de una mejora en sus condiciones de vida. Sin ir más lejos, España no es ajena a las migraciones como país exportador de personas migradas o emigradas. Estamos hablando especialmente a partir del siglo XX con la Guerra Civil Española y cómo ha habido un éxodo de personas hacia países latinoamericanos y hacia países europeos, sin ir más lejos, como Francia, Alemania, Suiza, Austria, etc., ¿no? Entonces, no hay nada de malo en ello. Pero lo que sí considero que es algo negativo es que esas personas migradas transmitan esa condición de migración de una forma perpetua a sus hijos y los hijos de sus hijos. En este sentido, estamos hablando de una perpetuación del estado o la condición de inmigrante. Y hablando de la palabra inmigrante, me pregunto si yo personalmente, que he llegado en una edad adulta a España, soy una persona inmigrante
o emigrada. Cuando me preguntan si eres un inmigrante, digo, no, yo emigré. Yo no emigro todos los días. No es algo perpetuo en mi vida. Yo en un momento dado salí de mi país natal y en ese momento emigré. Pero esa condición de inmigración o emigración no tiene por qué acompañarme el resto de mi vida, sino que en un momento dado he emigrado y ya uno se asienta y se arraiga en el tejido social en el que se encuentra. Y por lo tanto hay que cuestionar incluso estas palabras que utilizamos de una forma gratuita y reflexiva sin analizarlas ni cuestionarlas, ¿no? Entonces, nosotros podemos autodefinirnos como personas que han emigrado, pero nuestros hijos que han nacido en España y han nacido en los países en los que nos hemos arraigado y hemos vivido, no tienen por qué heredar esa etiqueta de inmigrante. Y esto se ve en los medios de comunicación. Todos reconoceréis que en los medios de comunicación, de una forma demasiado frecuente, se refieren especialmente a los jóvenes musulmanes como inmigrantes de segunda generación, ¿no? Inmigrantes de segunda generación. Y eso es algo obsceno incluso, ¿no? Porque no son inmigrantes, son jóvenes, chicos y chicas, que han nacido en España, que son ciudadanos españoles y son musulmanes. Del mismo modo que sus compañeros de clase o sus amigos son cristianos, ateos, agnósticos o de la religión que sea. Entonces, esto se ve incluso en los medios de comunicación con más difusión, más conocidos, ¿no? Estas frases y estas, digamos, denominaciones, nomenclaturas que se ponen a las personas que evidentemente son cuestionables, Y lo que hacen es perpetuar esa autodefinición y esa percepción de los niños y niñas como personas que no encajan en la sociedad en la que están, personas que están fuera de juego, fuera de su contexto social, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente crítico que hay que solventar y solucionar. Y como comunidad musulmana tenemos que resistirnos ante lo que es auténticamente una alienación de la juventud musulmana de una forma consciente o inconsciente y de una forma intencionada o no intencionada. Pero da igual si es intencionada o no, los efectos son reales y esa alienación sí que tiene lugar y como musulmanes tenemos que cambiar eso. Es una llave que tenemos del cambio y al menos tenemos que tomar conciencia de una forma más normalizada y más extendida de este fenómeno que se está dando. La culpa muchas veces es nuestra como padres y madres que no inculcamos esa pertenencia social a nuestros hijos y también la culpa es de todos, no es solo de esos padres musulmanes, sino que también la sociedad en sí muchas veces genera ese rechazo y los medios de comunicación lo magnifican, ¿no? Entonces esa herencia del desarraigo es lo que yo llamo el síndrome de Ulises, consciente absolutamente de que la palabra o la denominación de síndrome de Ulises hace referencia dentro de la psicología a una condición psicológica, pero yo la aplico a nivel social en el sentido de que no podemos vivir de una forma indefinida hasta que se acabe este mundo en una situación tal y un síndrome de Ulises en el sentido de que no encontramos nuestro hogar tal y como Ulises vivía en esa odisea interminable sin encontrar su camino de vuelta hacia su isla, hacia Ítaca, ¿no? Poner fin a esa condición es una llave del cambio en el sentido de que tenemos que entender de una forma clara y una vez por todas el concepto de ciudadanía. Y es un concepto, desde mi punto de vista, que no hay que complicar demasiado. Es un concepto más simple de incluso lo que plantean muchos políticos. El concepto de ciudadano viene de ciudad, ¿no? Viene incluso de la Grecia antigua, de las ciudades-estado. Una persona que pertenece a una ciudad
ya es ciudadano. Antiguamente, por supuesto, eran solo los hombres libres, ¿no? Se excluía a las mujeres en la Grecia antigua y se excluía a los esclavos, ¿no? La democracia en Grecia no era universal y no era inclusiva. Pero tomando un poco la raíz de la palabra, ciudadanía, etimológicamente y morfológicamente, mejor dicho, viene de ciudad. Si tú perteneces a una ciudad, a un estado, a un país, ya eres parte de ese país. Y una vez que formas parte del país y parte de la sociedad, te beneficia lo que beneficia a la sociedad, te daña y te perjudica lo que perjudica a la sociedad, te hace feliz lo que hace feliz a tus conciudadanos y te entristece y te, indigna lo que indigna y entristece a tu sociedad. Entonces, la ciudadanía es un concepto que desde el punto de vista de la comunidad musulmana es un concepto necesario desde mi punto de vista que tenemos que interiorizar, absorber, asimilar y comprender de una forma profunda y transmitirlo a nuestros hijos. Si algo tenemos que transmitirles, además, por supuesto, de los valores islámicos en los que se hace muchísimo hincapié y que son esenciales y necesarios, no digo que no, pero también paralelamente el concepto de ciudadanía es un concepto igualmente necesario para su desarrollo social y es un mecanismo y una herramienta que tienen a su disposición para ubicarse y arraigarse en la sociedad en la que viven. Entonces, estos conceptos son conceptos que a priori parecen totalmente ajenos al ámbito islámico, al ámbito religioso, espiritual. Pero es que me resisto a que surja un cisma entre lo que es la ciudadanía y el ámbito social y la espiritualidad y la religiosidad, porque una cosa se entremezcla con otra y son absolutamente inseparables. No se puede hablar de un desarrollo religioso espiritual sin hablar también de un desarrollo a nivel social, ¿por qué no a nivel económico, a nivel de inclusión social, a nivel de participación política, etc.? Entonces, muchas veces, quizá cuando alguien se aproxima a un espacio religioso como este, las llaves del cambio, se piensa que solo se va a hablar de llaves del cambio a nivel espiritual y a nivel trascendental y a nivel religioso, sin tocar estos conceptos y estas realidades sociales que entorpecen mucho el camino de nuestra religiosidad y de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, inshallah, seguiremos hablando en los próximos espacios de estos conceptos para simplemente arrojar un poco de luz de una forma genérica, sin entrar en muchos detalles, porque el tiempo no da más de sí, pero al menos llamar la atención a su importancia, que desde mi punto de vista es crítica, y lo digo desde la experiencia, desde realidades que he visto en diferentes puntos de España e incluso en otros países en los que he estado y he vivido. Barakallahu fikum, inshallah, seguimos con esta conversación acerca de las llaves del cambio que tenemos a nuestra disposición para cambiar nuestra situación y nuestra condición a nivel individual y personal y a nivel colectivo como comunidad, inshallah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.